Hoy vamos a tener un tema en concreto muy especial, la visita del Papa a África, del Papa Francisco. Y vamos a ver una vez tres posibles partes que podríamos llegar a hacer. La primera, sin lugar a dudas, es Kenia. Y vamos a ver cómo en Kenia el Papa hizo y dijo una serie de cosas que no tienen desperdicio. Vamos a ello. En el análisis que vamos a tener de la visita del Papa Francisco a África, vamos a ver claramente una serie de mensajes que ha ido dando muy continuadamente, básicamente centrados en lo mismo. Y vais a ver cuál es ese punto clave por el cual ha ido moviéndose a lo largo de esos tres países africanos. Vamos a iniciar con un repaso antes del viaje, de su partida. Pero vamos a ver cómo ya antes de su partida empezaba a hablar sobre esto, ecumenismo. El Santo Padre llevará a África un mensaje de paz y reconciliación. El Vaticano confirma Kenia, Uganda y República Centroafricana. Inicia el próximo miércoles 25 y concluye el 30. Los atentados de París no modifican el viaje. Ya sabéis que por un tiempo se estuvo tratando si, aunque hubiese atentados, se seguiría yendo a los lugares programados o no. Y el Papa dijo, sí, se va a hacer. Mirad qué nos dice aquí. Asimismo ha indicado que el Santo Padre quiere llevar un mensaje de paz y reconciliación a un lugar marcado por muchas violencias. Ya sabéis que son lugares donde hay conflictos bélicos, donde la población lo está pasando muy mal por diversas circunstancias. Tendrá lugar un encuentro interreligioso y ecuménico. En Kenia nos estaba haciendo referencia a que eso se daría allí. También se reunirá ese mismo día con los obispos, con las comunidades evangélicas. Una vez más, nos sigue hablando de cuestión ecuménica. El Santo Padre dice, voy a África como mensajero de paz. En dos videomensajes dirigidos a las poblaciones de Kenia, Uganda y República Centroafricana, el Santo Padre explica que en su visita llevará consuelo y esperanza. Ya sabéis que él se autoproclama como un poco el viajero de la misericordia, el peregrino que también está buscando llevar todo esto al mundo, en definitiva. Mirad ahora qué dice aquí. Además afirma que desea encontrar a todas las poblaciones de Kenia y Uganda y ofrecer a cada uno una palabra de aliento. Estamos viviendo un tiempo, observa Francisco, en el que los fieles de cada religión y las personas de buena voluntad son llamadas a promover la comprensión y el respeto recíprocos y a sostenerse los unos a los otros como miembros de la misma familia humana. Ya veis que siempre va incluyendo religiones y hombres de buena voluntad, y que deben trabajar para una unidad de familia humana. Esto ya empieza a recordarnos
la encíclica de Laudato Si, ¿no? En un segundo mensaje dirigido a la población de la República Centroafricana, el pontífice manifiesta en francés su alegría y su afecto por todos, independientemente de la etnia o del credo religioso. Vuestro querido país, observa, está atravesando desde hace demasiado tiempo una situación de violencia e inseguridad de las cuales muchos son víctimas inocentes. Ya veis, no importará etnia, no importará credo religioso, lo importante es ir todos unidos. ¿Es malo lo que está diciendo el Papa? Una vez más hemos de decir, no, lo que está diciendo es muy bueno. Todos deben estar en paz, solidaridad, progreso. Pero veremos que esto, una vez más, busca otro objetivo. Por eso el Papa espera de todo el corazón que mi visita pueda contribuir de una forma u otra a aliviar vuestras heridas y a favorecer las condiciones para un futuro más sereno para Centroáfrica y todos sus habitantes. Mirad que dice que auguraba, después de esto, un futuro más sereno para Centroáfrica. Al menos es lo que parecía que iba a buscar. El Papa asegura que va al país como mensajero de paz y añade que desea sostener el diálogo interreligioso para animar la convivencia pacífica en el país. Sé que esto es posible porque todos somos hermanos. Ya veis que continuamente se está dando el mismo mensaje. Y referente a República Centroafricana, presentan el vídeo del Papa en un barrio musulmán, junto a representantes del Consejo Islámico y de la Alianza Evangélica. Evidentemente todo esto es ecumenismo del más claro y absoluto y rotundo que os podáis llegar a imaginar. Islam, protestantismo, catolicismo. El arzobispo de Bangui, Dieudonné Zapalainga, y presidente de la Conferencia Episcopal de la República Centroafricana, presentó en un barrio con mayoría musulmana el videomensaje que envió el Papa sobre el viaje apostólico que realiza esta semana a este país. El barrio a 5 kilómetros de mayoría musulmana y se registran tensiones e incidentes debido a la situación política que vive el país desde 2012. Perdón, el barrio kilómetro 5 se llama. Vamos a tener una reunión para presentar el mensaje del Papa Francisco con mis amigos de la Plataforma Religiosa por la Paz, formada por el arzobispo de Bangui, junto con el presidente del Consejo Islámico Centroafricano, Imán Umar Kobine Layama, y el presidente de la Alianza Evangélica, el pastor Nicolás Gerekoyamane Gambangou, explica Monseñor Zapalainga. Lo indica una nota de la agencia Fides en la que añade: juntos seguimos invitando a nuestros fieles a cultivar la unidad, la cohesión y a ofrecer el perdón a nuestros hermanos y hermanas. Monseñor Zapalainga, en declaraciones a Ayuda a la Iglesia Necesitada, añade que el Santo Padre traerá un mensaje de misericordia. Es el signo de Dios que viene a nosotros a través de su mensajero. Francisco es el Papa de los pobres que viene a visitar un país pobre y abandonado. Mirad cómo ya le dice que lleva el mensaje de misericordia de parte de Dios. Y ya veremos que justo al final de todo este viaje que hizo a Centroáfrica, hizo algo en concreto referente a la misericordia, que ya hemos mostrado en las noticias de actualidad, en la última de todas ellas, la 235. Pero una vez más nos dice que él iba a visitar un país pobre y abandonado, a darles el ¿qué? Un mensaje de esperanza y de misericordia. El presidente de la Conferencia Episcopal del país, junto con los demás miembros de la Plataforma Interreligiosa para la Paz, siempre ha afirmado cómo la religión ha sido instrumentalizada para fines políticos. Una vez más vamos a ver cómo se intenta separar de un modo claro lo que es situación política, que utilizan a la religión para generar problemas o confrontaciones incluso. Y lo que el Papa va a hacer era también aclarar todos estos conceptos. Jamás la política debe mezclar la religión para hacer una de las suyas. En su mensaje de vídeo, el Papa Francisco afirma: el propósito de mi visita es, en primer lugar, el de traeros el nombre de Jesús, el alivio del consuelo y de la esperanza. Espero con todo mi corazón que mi visita contribuya de una forma u otra a aliviar vuestras heridas y promover las condiciones para un futuro más tranquilo para Centroáfrica y todos sus habitantes. Estad atentos a lo que dice aquí, para un futuro más tranquilo para Centroáfrica, porque cuando mostremos la última de las noticias que ha aparecido referente a Centroáfrica,
Veremos si esto acaba siendo así o no. Y ha sido bastantes días después que esto se efectuará. Mirad qué más nos dice aquí. Dirigiéndose a los fieles de todas las religiones y grupos étnicos en el país, el Papa continúa: quiero apoyar el diálogo interreligioso para promover la convivencia pacífica en vuestro país. Sé que es posible porque todos somos hermanos. Ya veis que el Papa siempre está intentando unir, se venga de donde se venga, de la creencia que sea. Y vamos a ver también cómo por aquí en medio aparece un grupo que se puede considerar religioso para algunos, pero para otros seguro que no. Vamos a verlo. El mensaje del Papa es claro, comenta Fides Monseñor Zapalainga. Es un mensaje de paz que abarca a todas las religiones, etnias y tribus. Estamos agradecidos al Santo Padre porque ha puesto en el centro de su visita, atención ahora, al pueblo centroafricano, compuesto por católicos, protestantes, musulmanes y animistas, con una mirada atenta hacia los que están desesperados, a los abandonados. Animistas. ¿Quiénes son los animistas? Los que practican el espiritismo. Y que en este caso no se consideran ni musulmanes, ni protestantes, ni católicos. Animistas. Pues es sorprendente ver que el Papa todo lo junta, no importa la creencia, todo tiene que ir de la mano, para trabajar teóricamente para una paz entre todos. Pues ya veremos hasta qué punto es capaz ese ecumenismo de abarcar absolutamente cualquier tipo de creencia, o no creencia incluso. Y da igual si viene del lado del bien o del lado del mal. Todos estamos listos para recibir al Papa Francisco porque trae esperanza y consuelo. Pues bien, vamos a ver ahora viaje papal a la República Centroafricana, pero no cuando él ya estaba allí. ¿Qué se trata o qué se iba a tratar allí? Ecumenismo, mantras, petróleo y ONU. 4 cosas que ahora van a aparecer en lo que vamos a leer. El Papa aportará a Centroáfrica las razones para vivir en una sociedad tolerante. Entrevista con Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bengasou. Rezamos para que el miedo no sea más fuerte que la esperanza. Y en esa entrevista aparece esto. Llegados a estas alturas, con las próximas elecciones del mes de diciembre, comprometidas a causa de la violencia que no cesa, todos creemos que si esto no lo arregla el Santo Padre, no lo arregla nadie. Esta es ahora la esperanza de este pueblo, una esperanza de que con sus palabras, sus gestos y su manera de tratar a todos, la sociedad se calme y se desatasque el camino para la búsqueda de la paz. Si no lo arregla el Padre, el Santo Padre, no lo arregla nadie. Bueno, son frases lapidatorias. ¿Y el Santo Padre arregló eso? ¿Lo va a arreglar? ¿O vamos a ver que cada vez hay más desgracia en esa zona? Bueno, pues ya seguiremos viendo más al respecto. El Papa Francisco pasará menos de 48 horas en la República Centroafricana, pero mantendrá varios encuentros importantes. La visita a un campo de refugiados, el encuentro con la comunidad musulmana. ¿Qué momento del viaje cree que será especialmente significativo? Monseñor Aguirre responde: todos serán significativos. La visita de un papa no deja indiferente a nadie, aunque tan solo se esté paseando por la Nunciatura. Creo que la apertura de la Puerta Santa para el Jubileo de la Misericordia, justamente en una ciudad herida y torturada como Bangui, es muy significativo. Y eso es lo que hizo en esa última etapa de su visita, abrir la puerta. ¿De qué? De ese Jubileo de la Misericordia. Un año de apertura total que el Vaticano va a tener para abrazar absolutamente todo lo que se ponga por en medio. Sin importar si es cosa buena, cosa mala, ya lo veis. Bueno, vamos a ver algo más. Sigue diciendo él: el encuentro en la mezquita será una experiencia única para la comunidad musulmana de Bangui. El encuentro ecuménico en la Escuela de Teología Evangélica es otro momento fuerte, y tan fuerte. La visita del campo de desplazados, otra pincelada maravillosa de fraternidad y empatía con los pobres.
La misa final en el estadio de fútbol, todas las religiones confundidas, pues será así, nadie se querrá quedar atrás. Será como dar un espaldarazo a una iglesia africana que ya vive el Evangelio de manera diferente, que tiene muchos mártires y muchas vocaciones, que crece y será la más dinámica dentro de algunos decenios y que algún día, si Dios quiere, hasta dará un papa africano, si no, tiempo al tiempo. Bueno, son las palabras de este Monseñor Aguirre, pero ¿os habéis dado cuenta una vez más que dice que todas las religiones confundidas irían allí? Creo que la palabra confundida realmente va mucho más allá de lo que quizás este señor quería expresar. Pero realmente confundidas, confusión, Babilonia, todos juntos, puestos allí, porque va el Papa. Impresionante. Pues si las profecías nos hablaban de esto, que todos irían juntos, que no importarían al final los credos, y eso sí, por encima de todos, Él estaría mandando, porque es el que los está aglutinando absolutamente a todos. Y ahí lo tenemos, delante nuestra, profecía cumplida, preparándose para una culminación total. Bangui es un avispero. Pueden lanzar una granada contra la multitud, como hicieron el 4 de noviembre en una concentración de universitarios. No explotó esa vez, era de fabricación china. Bueno, parece que se ríe hasta, bueno, lo hacen los chinos, no que va a explotar, ¿no? Pero quién sabe qué pasará la próxima. En Bangassou llevamos una semana juntos, 69 delegados de las parroquias, preparando el viaje desde la oración. Estamos con la oración del peregrino ruso, ya la conocéis, la de la frase mantra dicha con las cuentas del rosario, lentamente, sinceramente, atentamente, con amor y cosechando siempre paz interior. Bueno, pues ahora resulta que nos delatan ya claramente que esa frase mantra que es repetida continuamente se hace moviendo bolita a bolita de las cuentas del rosario. Con lo cual nos damos cuenta una vez más cómo el rosario sirve para eso, para hacer mantras, al igual que las religiones orientales, y que todo sirve para poner nuestras mentes en una dinámica de concentración directa para que las fuerzas que no son precisamente las de Dios actúen en las personas. Y si tenéis dudas de ello, pues nada, entrad en nuestros temas de puertas dimensionales, donde estuvimos tratando esta cuestión, creo que hasta en demasía casi, para poder mostrar tantísimos detalles de cómo todo esto no acerca a Dios, sino precisamente a quien acerca es a su máximo enemigo, Satanás. Todo para que el miedo no sea más fuerte que nuestra esperanza. La ilusión revolotea en el aire, pero también un temeroso respeto, porque la capital vive desde hace meses una espiral de violencia que 12.000 cascos azules y 900 soldados franceses de las Angaris no han sido capaces de frenar. Muchos soldados y no consiguen frenar eso, ¿eh? El alto riesgo que decían los franceses no ha bajado. Centroáfrica se ha descompuesto en 3 años. Líneas rojas han aparecido por todas partes dividiendo a musulmanes y no musulmanes, fragmentando la capital. Hay como una epidemia de violencia que genera una sociedad con olor a podrido y tensa. La visita del Papa Francisco se vive como una contrarreloj. El balance es de 120 muertos y 300 heridos en las últimas semanas. Su presencia puede parar todo ese desenfreno criminal. La fórmula es coraje con prudencia, la mirada puesta en el Dios de la fe, en la fuerza demostrada 1000 veces del Jesús que andaba en la mar, aplacando las olas furiosas que azotaban la barca, del cual el Papa va como representante teóricamente. Pues bien, ya veis qué situación se iba a encontrar el Papa y quizás alguien debería preguntarse ¿y por qué está pasando eso en esos países? Concretamente en el que él cita, en Centroáfrica, que en 3 años se ha desmoronado absolutamente. Esto no pasa porque sí. Hay intereses detrás. ¿Qué hay en ese subsuelo? ¿Qué hay en esa zona que tanto interesa? Y que tantos quieren. Pues en fin, no podemos esperar que las cosas cambien mucho para bien. El Papa iba allí y teóricamente era para solucionarlo todo. Ya veremos cómo termina. Usted lleva 35 años en la República Centroafricana. ¿Cómo ha cambiado la situación en estos años? Y Monseñor Aguirre responde:
Hoy creo que estamos peor que hace 3 años cuando nos pisotearon esos caballos de Atila disfrazados de coalición Seleca. Hoy nos pisotean otros con nombres diferentes. Y creo que Centroáfrica hoy está peor que hace 35 años cuando llegué por primera vez. Seguramente hemos crecido en 1000 aspectos, pero en calidad de vida hemos rodado siempre para abajo, aguantando mecha y tragando traiciones. El volumen del sufrimiento del pueblo con el que vivo parece infinito. Los países limítrofes piensan en la Centroáfrica de hoy como auténticos depredadores. ¿Por qué? ¿Qué van a depredar? No se interesan por sus gentes ni por el pueblo llano, sino por su oro, su petróleo y sus materias primas. ¿Por qué ese país va a estar en paz teniendo esto? Si alguien lo quiere, era de esperar, ¿no? Las multinacionales y los países que las controlan, más de lo mismo. La ONU ha mandado cascos azules marroquíes, congoleños, ruandeses, bangladesíes. Dicen de entrada que ellos no han venido a Centroáfrica a morir. Cuando hay líos se quitan de en medio. Además, he visto de cerca la vergüenza de cascos azules que caen en el chantaje de cambiar latas de conserva por sexo, incluso con chicas menores de edad. Al principio trajeron seguridad a las zonas pobladas, pero ahora la gente se pregunta ¿para qué están aquí? Actualmente vivimos zarandeados por fuerzas que nos llevan donde no queremos, por gobiernos que nos obligan a estar en una cuerda floja, por violentos que abogan por la guerra y no quieren la paz. Creo que los que tienen las de perder son sobre todo los musulmanes moderados, atacados hoy por los 4 costados. Ojalá que con la visita del Papa Dios nos enseñe cómo salir de este pozo sin fondo, del laberinto donde nos encontramos, porque si seguimos así, la fuerza de los violentos seguirá cayendo sobre los de siempre, sobre los mansos, los pobres y los pacíficos, los anawín que nunca dicen nada, sean musulmanes o no musulmanes, que no gobiernan nada, que tienen que tragar todas las culebras de la historia, aunque ellos no hayan participado a alimentarlas. Pues bien, luego haría falta también plantearse quién quiere ese oro, ese petróleo, esas materias primas, por qué la ONU está allí y, en definitiva, no hacen nada. ¿Quién está detrás de todo esto? Y una vez más iríamos a sociedades secretas, a personas que están en puestos muy bien establecidos para sacar réditos y que además, como no, ya sabéis que tienen esos convenios, sociedades secretas, masonería, ¿con quién? Sí, con la ONU, perfecto. ¿Y quién está detrás de todo esto, moviendo los hilos y conjuntándolo todo? Pues ya lo hemos visto tantísimas veces, el propio Vaticano. En fin, ¿y va a dar la solución ante esto? Es curioso. Pues ahora vamos a ver el primero de los vídeos de hoy. Kenia, Uganda y República Centroafricana. ¿Cómo son los países que visitará el Papa? Ya lo vais a ver. Cómo estaba la situación en todos esos países que él iba a visitar, a cuál peor. Y había algo curioso. Hemos estado leyendo lo que iban a hacer los soldados de la ONU, o lo que estaban haciendo en ese lugar, prácticamente nada bueno, por lo que nos relataba el mismo Monseñor. Y resulta que aquí sí que van a movilizarse. Y van a movilizarse, decía, miles y miles de soldados de la ONU, junto a ejército y policía que pudiese haber por allí, para que no le pasase nada al Papa. O en unos lugares 10.000, en otros 12.000. Impresionante, ¿eh? Para eso sí que se mueven. ¿Y quién los hace mover para eso? Y para el otro no. ¿No da que pensar eso? Bueno, pues ahora vamos a centrarnos en el viaje papal a República Centroafricana una vez, también antes de que llegue, pero ¿qué hay también por allí? Diamantes, oro y uranio. La violencia aumenta en Bangui a pocos días de la visita del Papa. Las 3 misiones salesianas en la capital de la República Centroafricana acogen a más de 10.000 refugiados. Varias parroquias y espacios donde son atendidos han sido atacados por la milicia Seleka. Y mirad qué dice aquí. La República Centroafricana cuenta con gran cantidad de diamantes y grandes reservas de oro y uranio, pero es uno de los países más pobres del mundo. La mayoría de la población no hace 3 comidas al día, y no es que hagan 4 precisamente. Su esperanza de vida no supera los 50 años y los niveles de escolarización son muy bajos. ¿Cómo puede ser un país que es tan inmensamente rico y sea tan inmensamente pobre? ¿Quién se lleva los recursos?
pues ya lo hemos visto a lo largo de tantísimas conferencias. Pero eso sí, hay que dar una imagen que todo se va a arreglar y que alguien puede dar una solución. ¿Y qué está pidiendo la gente en todos los lugares? Paz. Es lógico, pero se está trabajando para hacer todo lo contrario. Y al final, eso sí, cuando se consiga esa unidad que tanto se está buscando, se va a dar esa solución momentánea durante un lapsus leve de tiempo. Y todo el mundo va a estar tan contento creyendo que los que han trabajado por la paz y se las dan, lo habían hecho todo bien. Y no saben que en verdad son los que estaban provocando todo el caos para hacer y llevarse todo lo que les interesaba. Ahora vamos a ver otro vídeo. Expertos creen que el Papa está en una posición única de ayudar a la República Centroafricana. Decían los interlocutores que el Papa es el único que puede arreglar todo esto en definitiva. Pero además, alguno de ellos decía que el Papa está por encima de cualquier estructura religiosa a nivel mundial. Está por encima de todos. Es el líder, en consecuencia, de la moral para todo el mundo. Y eso es lo que las profecías nos hablaban, y lo están diciendo ya cada vez en más lugares distintos, y lo estamos mostrando casi cada semana en conferencia. Era de esperar. La profecía nos decía que todo el mundo iría en pos de la bestia, porque quedaría así como el número uno absoluto, recogiendo bajo su paraguas absolutamente a todos. Y lo está haciendo a la perfección, ¿eh? Eso sí, lo que vendrá después, pocos se lo imaginan. También hizo algo, se encomienda a la Virgen antes de irse. Como es habitual, el martes por la tarde visitó la Basílica Romana de Santa María la Mayor, como es tradición ya en él. ¿Y por qué? Pues porque ya sabéis que la Salus Populi Romani, esa imagen de la Virgen, dicen que es una de las representaciones marianas más antiguas y famosas de Roma. Se trata de un icono bizantino que representa a María con el niño, o sea, Semiramis y Tamuz. Ante ella el Papa rezó también al día siguiente de ser elegido sucesor de Pedro. Y de hecho encomendó todo su pontificado precisamente a la Virgen. Y ya vimos en la última de noticias, la 235, cómo encomienda a la Virgen el mundo entero, Roma y todo lo que encuentra. Pues bien, ahora ya vamos de camino a África. El Papa ya está rumbo a Kenia. Francisco visita 3 países del continente africano del 25 al 30 de noviembre. Después de Kenia se dirige a Uganda y a República Centroafricana. Mirad qué carteles tan inmensos habían de promoción en un lugar que se ve tan despoblado, es curioso, ¿eh? Todo esto tiene su coste. Nairobi, capital de Kenia, tiene una población estimada entre 4 y 4,5 millones de habitantes. Es una gran ciudad. Es además la ciudad más grande del África Oriental. El 4 de abril de este año se registró un ataque terrorista a la Universidad de Garissa que dejó un saldo de 147 muertos. Ya sabéis que normalmente cuando el Papa tiene que ir a un lugar, antes también pasan algunas desgracias, ¿no? Bueno, en más de una ocasión suele ser así. Y ahora ya el Papa llega a África, llega a Kenia. Y vamos a ver el vídeo donde el Papa precisamente llega a Kenia y además con adelanto. Se anticipa un poquito. Recibido a su llegada por una gran congregación de gente, le extendieron la alfombra roja, cual artista de Hollywood, y después ya empieza a ir a firmar, etcétera, etcétera. Una vez más nos damos cuenta que sigue arrastrando masas allí donde va. Y ya hemos visto una peculiaridad del pueblo africano en general, que aunque puedan ser cosas muy solemnes, venga, a bailar, en todo. Y vamos a ver a lo largo de toda la visita papal cómo eso en cualquier ceremonia era algo muy habitual. Francisco llega a Kenia en medio de fuertes medidas de seguridad. El Santo Padre no usará chaleco antibalas ni coche blindado, sino que usará el jeep descubierto. Bueno, no me extraña, después de tener 10.000, 12.000 militares a su alrededor, pues es lógico, ¿no? En el avión el pontífice saludó uno a los 75 periodistas que lo acompañaron en el vuelo papal.
e indicó su deseo de que el viaje apostólico dé los mejores frutos, tanto espirituales como materiales. No, materiales seguro que los va a dar. Un periodista le preguntó si estaba preocupado por las amenazas del terrorismo. El Papa le tranquilizó diciendo que el único peligro son los mosquitos. Realmente pocos peligros más podía llegar a tener él. El Papa no usará chaleco antibalas ni coche blindado, sino que se moverá en el jeep descubierto porque quiere tener el mayor contacto posible con la gente, indicó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Federico Lombardi. Sí, ya sabéis que a él le gusta mucho la proximidad con las personas y no iba a usar eso, y bueno, esto da muy buena promoción, pero evidentemente ya sabemos que en ese caso lo difícil es que alguien llegase armado hasta ese lugar. Vamos a ver otro vídeo ahora, el Papa ya en Kenia, y veremos cómo hay pobreza y frustración propician el terrorismo. Esa es la frase quizá más impactante de lo que dijo aquí. Vamos a verlo. Una vez más, los discursos del Papa iban centrados en la justicia social, y ya sabéis que eso es algo que está totalmente implícito en la encíclica Laudato Si, la que hizo últimamente y que está dando tanto y tanto que hablar y que está propiciando que tantos gobiernos quieran aplicar. Una vez más, nos hablan del islamismo radical, el máximo enemigo. Por tanto, se hablaba incluso si el Papa debería hacer cambios en toda esa agenda que iba a hacer allí. No hizo falta al final, pero una vez más sí que nos damos cuenta que el Papa iba a dar ese mensaje de conciliación para todos, que todo el mundo estuviese bien, que se acabaran las desigualdades, y a quién no le gusta un mensaje así, ¿verdad? El elegido. Parece título de una película. Bueno, mirad, programa del viaje del Papa Francisco en Kenia. ¿Qué hará? ¿O qué iba a hacer? Entre otras cosas, iba a visitar la sede de las Naciones Unidas en Nairobi. Ya estamos viendo como siempre, si hay algo de la ONU cerca, allí va él también. Y, bueno, aquí tenéis una instantánea. Francisco a la vida consagrada en Kenia. Sin la oración el alma se seca. El Papa, en el encuentro con el clero, religiosos, religiosas y seminaristas keniatas, les ha advertido de que existe la tentación de seguir a Dios por ambición. Y les ha dicho que la Iglesia no es una empresa o una ONG, es el misterio de la mirada de Jesús sobre cada uno. Por tanto, ya sabéis que el Papa con estas frases está yendo contra la corrupción que se muestra que hay también en las filas vaticanas. Con lo cual, una vez más, está lanzando mensajes de que la Iglesia es una Iglesia pobre, como ya nos ha dicho en más de una ocasión, y que está para el servicio de todo el mundo, para llevar esa misericordia divina a todos. Y algunos se lo creen. Yo fui mirado, yo fui elegido, dijo el Papa. Y sabéis que esto forma parte del lema de su escudo papal, ¿eh? Así el Santo Padre ha afirmado que la Iglesia no es una empresa, no es una ONG, la Iglesia es un misterio. Sí, desde luego que es un misterio, y vaya misterio. En la Biblia se habla de ese misterio, el misterio de iniquidad, bueno, y otras cosas. Mirad qué nos dice aquí. Pero antes de abandonar el campo deportivo, el Santo Padre ha vuelto sobre sus pasos para decir a los asistentes: les agradezco el buen rato que pasamos juntos, pero yo tengo que salir por esta puerta porque están los niños enfermos de cáncer y quisiera verlos a ellos, y darles una caricia. A ustedes les agradezco mucho. Una vez más, siempre ese detalle que está teniendo, que haga lo que haga, tiene que estar, como no, con la gente que lo está pasando mal por enfermedades, acercándose como lo hacía Jesús, y hemos visto que últimamente cuando se acerca o le traen a algún niño enfermo o cualquier cosa, los sana a base de besos. Milagros, ¿no? Es lo que están diciendo ya, el Papa haciendo milagros en vida, increíble ya, ¿no? Pues, cómo no, una vez más, ese marketing para ir siempre a mirar, mira a los pobrecitos, estamos con ellos, ¿no? Terrorismo y Laudato Si. El Santo Padre, el terrorismo que se alimenta del miedo nace de la pobreza y la frustración. En su primer discurso en Kenia, el Papa Francisco ha pedido a las autoridades que se preocupen verdaderamente por las necesidades de los pobres, las aspiraciones de los jóvenes y una justa distribución de los recursos naturales. ¿Cómo se resume eso? Laudato Si.
Por otro lado, ha subrayado que Kenia ha sido bendecida, sino también con la abundancia de recursos naturales. Los keniatas tienen gran aprecio por estos dones recibidos de Dios y son conocidos por su cultura de la conservación, lo cual les honra, ha indicado. Pero también ha recordado que la grave crisis ambiental que afronta nuestro mundo exige cada vez una mayor sensibilidad por la relación entre los seres humanos y la naturaleza. ¿Y qué aconteció después de irse de aquí? Pues ya sabéis que pocos días después sucedió COP21 en París, cambio climático, y las referencias del Vaticano hacia ese lugar y del mismo Papa. El pontífice ha asegurado que tenemos la responsabilidad de transmitir a las generaciones futuras la belleza de la naturaleza en su integridad y la obligación de administrar adecuadamente los dones que hemos recibido. Estos valores, ha precisado, están profundamente arraigados en el alma africana. A propósito, el Santo Padre ha explicado que en la medida en que nuestras sociedades experimentan divisiones, ya sean étnicas, religiosas o económicas, todos los hombres y mujeres de buena voluntad están llamados a trabajar por la reconciliación y la paz, el perdón y la sanación. Bueno, una vez más, los de buena voluntad harán esto. Y ya sabemos que esto se basará en una premisa, una ley para todos, que es lo que busca Laudato Si. Y si alguien dice que algo de lo que hay en esa ley para todos no es correcto, y no porque le dé la gana para llevar la contraria, sino porque no es lo que Dios dice, pues ¿qué va a pasar? Va a ser considerado todo lo contrario a esto. Por tanto, ya nos podemos imaginar qué les va a pasar, ¿no? Pobres individuos que digan esto. El Santo Padre ha indicado que la tarea de construir un orden democrático sólido, de fortalecer la cohesión y la integración, la tolerancia y el respeto por los demás, está orientada primordialmente a la búsqueda del bien común. Qué palabras tan bonitas, ¿eh? Si no supiésemos qué harán después cuando todo esto lo tengan bien ya entretejido. Por todo ello, el Pontífice ha recordado a los presentes que la promoción y preservación de estos grandes valores se les confía a ellos de un modo especial. Asimismo, les ha animado a trabajar con integridad y transparencia por el bien común y fomentar un espíritu de solidaridad en todos los ámbitos de la sociedad. Y de forma particular les ha exhortado a preocuparse verdaderamente por las necesidades de los pobres, las aspiraciones de los jóvenes y una justa distribución de los recursos naturales y humanos con que el Creador ha bendecido a su país. Al mismo tiempo, les ha asegurado el compromiso constante de la comunidad católica a través de sus obras educativas y caritativas. ¿Quién les está dando lo que no le ofrecen gobiernos al pueblo? El catolicismo. En definitiva, ellos mucho más que nadie. Labores educativas, labores caritativas. También lo está haciendo el mundo protestante, por supuesto, y algún sector del mundo del Islam también. Pero básicamente el catolicismo en esto van por delante muchas veces en muchos lugares. Es curioso, ¿eh? Por un lado la lían y por el otro ayudan al pueblo. Y esa es la imagen que la gente ve, no ve lo que hay detrás. Para finalizar su discurso, el Santo Padre ha contado haber escuchado que en Kenia es una tradición que los escolares jóvenes planten árboles para la posteridad. Por eso ha pedido que este signo elocuente de esperanza en el futuro y la confianza en que Dios acompaña su crecimiento lo sostenga en sus esfuerzos por cultivar una sociedad solidaria, justa y pacífica en este país y en todo el gran continente africano. Y bien, el Papa no se conformó solo con esto, que evidentemente era un mensaje hacia Laudato Si, a evitar cambios climáticos basándose en una tradición de ese pueblo, sino que también hay instantáneas que podéis ver donde el Papa plantó un árbol y lo riega. Todo es más simbología, todos juntos estamos en una misma tierra, como él dice el Papa, la madre tierra, que hay que cuidarla, que es de todos, es la casa común. ¿Y eso es malo? No, ya sabemos que no. Lo que es malo es que diga madre tierra, y lo que es malo es lo que están buscando con eso, que es decir, que todo lo que hagamos nos va a afectar a todos, y que por tanto debe haber una ley dominical, domingo como fiesta, absolutamente para todos. Y si dices lo contrario, vas a desestabilizar todo el globo entero. Entonces vas a ser tildado de nada bueno. Y ya os podéis imaginar el qué. Vamos a por otro vídeo del Papa Francisco en Kenia. La celebración de la liturgia, hay algunas cosas que enseguida llaman la atención,
Primero de todo, cuando ya sale el Papa, sale una vez más, como no, con la cruz quebrada. La cruz tan famosa, ese báculo del cual hemos venido tratando ya tantísimas veces, que era algo que llevaban los satanistas ya en el siglo VI y que simbolizaba lo que ellos decían la marca de la bestia. Y ese crucifijo es el que el Papa lleva en ocasiones especiales, solemnes, muy concretas. Pues bien, allí iba precisamente con esto. Después hemos visto también cómo se acercaba a la Virgen, que no podía faltar la imagen, y le incensiaba. Y después también sobre el altar, dando vueltas, también pasando el incienso. Todo extraído de las imágenes del Antiguo Testamento y, una vez más, nos denotan que sigue habiendo esa extraña comunión entre cosas del Antiguo Testamento y el propio Vaticano, pero que va mucho más allá de esto, porque el tema de Semiramis, o sea, esa Virgen María que tienen, que en verdad no es la Virgen María, pues evidentemente no forma parte de la adoración de Dios en el Antiguo Testamento, eso forma parte del paganismo. Pero es que todas estas cosas el paganismo ha hecho lo mismo siempre, también con inciensos. ¿Y quién está haciendo algo de incienso también en el cielo? Jesús. Las oraciones de los santos representan. Pues bien, en definitiva, siempre vemos que hay esos plagios de cosa divina, pero mezclado, como no, con el paganismo más absoluto. Dicho esto, vamos a ver otro vídeo. Y mirad cómo en la fotografía, aquí aún se ve que lleva la cruz quebrada. Mirad ahora la celebración de la liturgia en Nairobi. Ya hemos visto todo el ceremonial, que como siempre es cautivador, la liturgia católica está hecho para eso, para llamar los sentidos, cautivar, y como siempre, en todo el proceso, la cruz quebrada acompañándole hasta la salida. Mirad precisamente qué atuendo tan curioso lleva el Papa esta vez. Mirad estas zonas serpenteadas de color verde que recorren su frontal, que aquí lo podéis ver en la imagen también. Y como siempre la mitra con la boca abierta de pez abierto, y ya sabéis que todo esto también procede de Babilonia. Bien, una vez más, había un canto muy repetitivo, como un mantra, en el cual era salam, salam, dale que te pego, salam, salam, pero no era Malikum, sino María. Y como siempre, quien aparece en medio de la cuestión de adoración es María más que Jesús. O sea, Satanás más que Jesús. Ecumenismo, Laudato Si y unión con los hombres de buena voluntad. ¿De dónde sacamos esto? Pues de aquí. El Papa en Kenia, el diálogo interreligioso no es un lujo, es fundamental. Recordó a los líderes anglicanos, musulmanes, hindúes y de otras religiones que al cooperar entre ellos se convierten en una bendición para las comunidades. O sea, se dirigió absolutamente a todos. El Papa Francisco inició su segundo día del viaje apostólico en Kenia con un encuentro interreligioso y ecuménico en la capital Nairobi, en el Salón de la Anunciatura Apostólica. En un país en el que conviven diversas religiones, musulmanes, anglicanos, hindúes, pentecostales, católicos y de otros credos, en donde el diálogo interreligioso es algo familiar, el Papa recordó que, cuidando el crecimiento espiritual, nos convertimos en una bendición para las comunidades en las que viven nuestros pueblos. Y que, por lo tanto, la cooperación entre los líderes religiosos y sus comunidades se convierte en un importante servicio al bien común. ¿Os dais cuenta? Si todos están juntos, podrán actuar bien para todos. El pontífice quiso subrayar el rol esencial de las religiones en la formación de las conciencias, infundiendo en los jóvenes los profundos valores espirituales de nuestras respectivas tradiciones y preparando buenos ciudadanos que sean capaces de impregnar la sociedad civil de honradez, integridad y fundamentalmente una visión del mundo que valore a la persona humana por encima del poder y del beneficio material. Desde luego, eso sí, hay que infundir valores, pero es igual si son de unos u otros, mientras sean respectivas tradiciones ya va bien. Curioso. El Papa quiso también aseverar que el Dios a quien buscamos servir es un Dios de la paz. Su santo nombre no debe ser usado jamás para justificar el odio y la violencia. Es interesante, y en cambio durante tantísimos años
la propia Iglesia Católica se dedicaba a asesinar en nombre de Cristo. No estoy hablando de los católicos de a pie, cuidado. Así, al recordar el Concilio Vaticano II, en el que la Iglesia Católica se ha comprometido con el diálogo ecuménico e interreligioso, el pontífice reafirmó este compromiso que brota de nuestra convicción en la universalidad del amor de Dios y en la salvación que Él ofrece a todos. Y aquí bien, da toda la retrospectiva que en definitiva lo podríamos resumir en las palabras que hemos visto en un principio. El Papa también dice: el diálogo de cristianos e islámicos es esencial para la paz. Evidentemente, si estamos viendo que hay problemas, dicen que por cuestión religiosa, pues si hay un diálogo entre unos y otros, puede haber esa paz. Aquí tenéis también una instantánea interesante. El Papa Francisco se reúne con representantes de otras religiones en Nairobi, Kenia, el jueves 26 de noviembre del 2015. Francisco le dijo el jueves a líderes cristianos y musulmanes en Kenia que no tienen otra opción salvo la de dialogar entre sí para protegerse de los bárbaros atentados de extremistas islámicos que han sacudido al país recientemente, e indicó que los líderes religiosos deben ser profetas de la paz en un mundo en el que se siembra el odio. Profetas de la paz. Es curioso, porque ya sabemos que al final los textos bíblicos dirán paz, paz, y no hay paz. Y ellos siguen pronosticando, predicando paz. Claro que debe haber paz, eso sería ideal, pero ya sabemos que las profecías nos dicen que no va a ser así. Y es cierto que nosotros hemos de hacer todo lo posible para que no haya problemas en nuestro entorno, ¿cierto? Pero no podemos pregonar que habrá paz, paz, cuando sabemos que va a ser todo lo contrario. Pero así, una vez más, se siguen cumpliendo las palabras bíblicas de lo que dirían el mundo religioso en el último tiempo, líderes religiosos. Francisco se reunió con un pequeño grupo de líderes religiosos de Kenia antes de celebrar su primera misa pública en el continente. Una alegre celebración en un día lluvioso a la que asistieron aproximadamente 300.000 fieles, incluido el mandatario del país. Desde luego, mueve muchísima gente. La población de Kenia, una excolonia británica, es cristiana en su mayor parte. Aproximadamente el 10% de los habitantes son musulmanes. O sea que Kenia prácticamente es un lugar cristiano. Vamos a ver otro vídeo. El nombre de Dios no puede justificar ni el odio ni la violencia. Esto es lo que dijo el Papa Francisco, y ya veréis también ante quién. La religión sirve para radicalizar a los jóvenes. Esas son palabras del Papa. Claro, ¿qué religión está hablando para que haga esto? Hemos de pensar que se refiere a cuestiones fundamentalistas islámicas, porque si se refiere a otra cosa, ya da mucho que pensar. En fin, una vez más hemos de ver cómo cuando el mensaje final de Dios se dé a este mundo, el mensaje del cuarto ángel, que ya ha empezado y va a seguir así hasta el final, que va a ser abrazado por mucha gente joven también, eso está profetizado, ¿qué van a ser considerados? Pues eso que ha dicho el Papa, y no va a ser nada bueno en vistas del mundo hacia estas pobres personas jóvenes. Mirad cómo cada frase del Papa está dando un mensaje que va mucho más allá de la circunstancia actual. Es algo ya preveyendo un futuro, de cómo irá encarado todo. Y hemos visto que estos mensajes los estaba dando ante gente de muy diversas religiones, que los ha ido saludando también uno por uno. Por tanto, quiero decir que todos los que vayan de la mano con él irán muy bien y no estarán haciendo lo malo. Los que digan otras cosas serán tildados de ¿qué? Fundamentalistas, extremistas, y por tanto habrá que paliarlos. ¿Entendéis? Aunque digan la verdad bíblica, es igual. Como ellos es lo que no quieren, pues los problemas estarán. Cambio climático, Laudato Si y seguridad. El Papa dice es catastrófico si intereses interfieren en el ambiente. Y estaba hablando ya de lo que se iba a hacer estando él en África, en las conversaciones del cambio climático en París. Nada debería interferir todo esto. Habría que cortar, contener las emisiones de combustible fósil.
Aquí tenéis una de esas célebres instantáneas típicas de cuando él estuvo en África. Y dijo: Francisco dio la advertencia durante un discurso en la oficina de la ONU en Kenia, luego de celebrar su primera misa pública en el continente. Una alegre celebración en un día lluvioso a la que asistieron esos 300.000 fieles. El Papa argentino, que nunca había visitado África, pudo ver a cantantes que ululaban en Swahili, monjas que se meneaban al ritmo de la música, miembros de la tribu Masái y niños vestidos en los colores de la bandera keniana. Aquí parecería raro, ¿no?, ver a una monja bailando, pues bueno, allí es normal. Francisco ha hecho de las preocupaciones ecológicas su sello distintivo durante su papado de casi 3 años. Y es interesante que digan su sello distintivo, porque precisamente con la cuestión ecológica va incorporada el domingo, y el sello, la marca de la bestia, tiene que ver con eso. Y es casual también, ¿eh? Al publicar hace unos meses encíclicas históricas que unían la necesidad del cuidado ambiental con la necesidad de cuidar a los más vulnerables de la humanidad. El Papa argumenta que ambos están vinculados, ya que los pobres suelen ser los más afectados por el calentamiento global. Sería triste, y me atrevo a decir que incluso catastrófico, que los intereses especiales prevalezcan sobre el bien común y lleven a una manipulación de información para proteger sus propios planes e intereses, dijo Francisco. No entró en detalles, pero por lo menos en Estados Unidos hay una campaña que rechaza los hallazgos del 97% de los climatólogos que dicen que el calentamiento global es causado por el hombre. No todos están de acuerdo, ya lo veis. En su primer día completo en Kenia, Francisco recibió una ruidosa bienvenida de la multitud desde su papamóvil abierto, mientras unos 10.000 agentes de policía servían de guardia de seguridad. ¿Y quién pagó eso? Después celebró misa en la Universidad de Nairobi ante 300.000 fieles. Algunas personas se encontraban en la universidad desde las 3 de la mañana a pesar de la lluvia intensa que transformó el terreno en un lodazal. Otros hicieron colas de hasta 3 kilómetros para acercarse al lugar. Pero no hubo ni de lejos los 1.400.000 personas que habían previsto las autoridades al declarar feriado nacional el jueves. Imaginaos, declararon fiesta nacional el jueves expresamente para que fueran a ir a ver al Papa, y no sucedió en esta cantidad que ellos esperaban, seguramente por las inclemencias del tiempo. El Vaticano había pronosticado que asistirían 500.000 de personas, pero probablemente el mal tiempo arredró a muchos. En fin, ahora vamos a ver COP21 Laudato Si. Mirad que es un continuo mensaje tras mensaje sobre lo mismo. Ante la ONU en Nairobi, el Papa denuncia el comercio ilegal. Manifestó su esperanza en la COP21, pidió que la economía y política sean puestas al servicio de los pueblos, la necesidad de la urbanización como instrumento de integración, de la atención sanitaria, dejando de lado los intereses sectoriales e ideologías. Y mirad qué aparece en este texto. Deseo agradecer, decía el Papa, la amable invitación y las palabras de acogida de la señora Shale-Work-Zebde, directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, como también del señor Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y atención ahora, y del señor Joan Clos, director ejecutivo del Programa ONU Habitat. ¿Sabéis? Cuando leí Joan Clos, tuve que buscarlo a ver si verdaderamente era quien pensaba que era, y efectivamente, Joan Clos es un exalcalde de Barcelona. ¿Y qué hace ahora allí? Y está puesto en la ONU y Habitat. Qué cosas, ¿eh? ¿Cómo llega a subir la gente? Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿O es que se codean unos con otros y se van poniendo cada uno en el lugar que les place? ¿No hay algo más en todo ello? Ya sabéis, él es un socialista. Bueno, pues en fin, lo curioso es que estaba allí. Aprovecho la ocasión para saludar a todo el personal y a todos los que colaboran con las instituciones aquí presentes. Y él es socialista, ¿eh? De camino hacia esta sala me han invitado a plantar un árbol en el parque del Centro de las Naciones Unidas. Quise aceptar este gesto simbólico y sencillo, cargado de significado en tantas culturas. Plantar un árbol es, en primera instancia, una invitación a seguir luchando contra fenómenos como la deforestación y la desertificación. Por tanto, ¿a qué lo asociamos? Cambio climático, Laudato Si. Nos recuerda la importancia de tutelar y administrar responsablemente aquellos pulmones del planeta repletos de biodiversidad, como bien lo podemos apreciar en este continente
con la cuenca fluvial del Congo, lugar esencial para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad. Dentro de pocos días comenzará en París un importante encuentro sobre el cambio climático, donde la comunidad internacional como tal se enfrentará de nuevo a esta problemática. Sería triste y me atrevo a decir hasta catastrófico que los intereses particulares prevalezcan sobre el bien común y lleven a manipular la información para proteger sus proyectos. El clima es un bien común de todos y para todos. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad, cuya respuesta debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados, ya que el abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo va acompañado por un imparable proceso de exclusión. Todo lo que incluye Laudato Si, lo dijo en ese discurso en la ONU. Espero que la COP21 lleve a concluir un acuerdo global y transformador basado en los principios de solidaridad, justicia, equidad y participación, y orientando a la consecución de 3 objetivos, a la vez complejos e interdependientes: el alivio del impacto del cambio climático, la lucha contra la pobreza y el respeto de la dignidad humana. Ya veis cómo se engloba todo, ¿eh? Ningún país puede actuar al margen de una responsabilidad común. ¿Qué dijimos? Que iban a buscar esto, en definitiva. Una ley para todas las naciones, que nadie se la pueda saltar. Por encima de los gobiernos, tiene que haber un gobierno supranacional, un nuevo orden mundial, donde haya un gobierno mundial y alguien que lo lidere y que sea un líder moral absoluto. Si tenéis dudas de que esto es así, mirad las conferencias que presentamos, 6 temas sobre Laudato Si, y vais a daros cuenta que no os estamos mintiendo para nada. Si realmente queremos un cambio positivo, tenemos que asumir humildemente nuestra interdependencia, decía el Papa. El problema surge cuando creemos que interdependencia es sinónimo de imposición o sumisión de unos en función de los intereses de los otros, del más débil en función del más fuerte. Aparentemente todo debía estar igualado. Somos conscientes, sin embargo, de que los seres humanos capaces de degradarse hasta el extremo también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, y esto aparece en la carta de la encíclica Laudato Si. Esta toma de conciencia profunda nos lleva a esperar que si la humanidad del período postindustrial podría ser recordada como una de las más irresponsables de la historia, la humanidad de comienzos del siglo XXI sea recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. Bueno, pues era la forma de ir encarando todo para que se acepte bien, y ya lo estaba trabajando desde África. La promoción de la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos, nos permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Y formas de vida, ¿eh? Es un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración que estamos a tiempo de impulsar. Pensad cuando dice esto, ecumenismo y domingo. Pensad siempre en esto, porque es a lo que nos van a llevar. Todo lo demás son los tejemanejes para que creamos absolutamente todo esto con buenos argumentos, no todos, pero aparentemente sí, y aceptar justo al punto que nos quieren llevar. Es necesario fomentar iniciativas de planificación urbana y del cuidado de los espacios públicos que vayan en esta dirección y contemplen la participación de la gente del lugar, tratando de contrarrestar las muchas desigualdades y los bolsones de pobreza urbana, no solo económicos, sino también y sobre todo sociales y ambientales. Y atención ahora, la futura conferencia Hábitat 3, prevista en Quito para octubre de 2016, podría ser un momento importante para identificar maneras de responder a estas problemáticas. ¿Creíais que todo iba a acabar con la COP21 en París? Pues no, porque habría sucesión también de la conferencia Hábitat. Y, cómo no, seguirá trabajando en la misma línea para terminar imponiendo ese criterio. Y no va a ser la última, ni va a ser algo que quede desasociado de lo que ahora vais a ver. Dentro de pocos días, esta ciudad de Nairobi será sede de la 10ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio.
Ahí estamos, el comercio. En 1967, frente a un mundo cada vez más interdependiente y anticipándose en años a la presente realidad de la globalización, mi predecesor Pablo VI reflexionaba sobre cómo las relaciones comerciales entre los estados podrían ser un elemento fundamental para el desarrollo de los pueblos, o por el contrario, causa de miseria y de exclusión. ¿Y por qué el Papa Pablo VI se anticipó en años a la realidad de la globalización? Pues porque ellos trabajaron para que esto se cumpliera. Es un proyecto vaticano, una agenda satánica que está dando sus frutos y aún los va a llevar más de lleno. Por tanto, una vez más, si no sabemos el pasado y todos los tejemanejes que han estado haciendo durante años para cumplir esa agenda, no nos vamos a enterar de nada y vamos a caer participando de estas cosas, incluso manifestándonos a favor de lo que ellos mismos están queriendo imponer, mostrándolo como todo tan bueno. Y hay adventistas que se dedican encima a propiciar que todos vayan a manifestarse al respecto. Qué lástima, por no indagar, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y eso está escrito en Oseas, y se va a perder, ¿por qué? Porque no quieren saber la verdad. Y si alguien se la presenta, le dicen que están locos. Bueno, pues ahí lo tenéis. Detrás de todo, comercio, Organización Mundial del Comercio. Y eso es lo que evidentemente va a seguir marcando las pautas de este mundo. Las grandes sociedades secretas que están puestas en todo esto, sacando sus réditos, compartiendo con el Vaticano, y mientras hacen esa simbiosis, el poder se lo van a dar a él, para que haga lo que quiera. Pues bien, mirad qué más hay aquí. El comercio ilegal de diamantes y piedras preciosas, de metales raros o de alto valor estratégico, de maderas y material biológico y de productos animales, como el caso del tráfico de marfil y la consecuente matanza de elefantes, alimenta la inestabilidad política, el crimen organizado y el terrorismo. También esta situación es un grito de los hombres y de la tierra que tiene que ser escuchado por la comunidad internacional. En mi reciente visita a la sede de la ONU en Nueva York, pude expresar el deseo y la esperanza de que la obra de las Naciones Unidas y de todos los desarrollos multilaterales pueda ser prenda de un futuro seguro y feliz para las generaciones futuras. Lo será si los representantes de los estados sabrán dejar de lado los intereses sectoriales e ideologías y buscar sinceramente el servicio al bien común. Mirad ahora con qué lo enlaza, cuando el Papa estuvo en Nueva York, en la ONU, también dando los mensajes a favor de Laudato Si. Todo lo que está haciendo está ligando poderes de lo más alto de este mundo para conseguir ese objetivo. Y qué bien lo están haciendo, ¿eh? Ahora vais a ver el vídeo, Conferencia de París, que no prevalezcan los intereses particulares. El Papa estaba hablando sobre todo esto. Para toda esta serie de discursos y allí en la ONU, aplaudido masivamente, la gente se levanta, y cuando ahora tratemos con la siguiente parte de la visita del Papa a Estados Unidos, porque aún estamos en ello, y podamos mostrar las imágenes de cuando hablaba, vais a ver más de lo mismo, pero exageradamente. Bien, con ese mensaje está abarcando absolutamente a todas las religiones, todos los credos, hasta los que no tienen ninguna, sin lugar a dudas. Ahora vamos a ver otro vídeo. Violencia, conflictos y terrorismo nacen de la pobreza y la frustración, dijo el Papa en Nairobi. A modo de resumen de lo que iba diciendo en distintos lugares y de un modo muy concreto, como siempre, haciendo esa mención a violencia, conflictos, terrorismo, pero como no, también todo ligado a medio ambiente. Y ya sabéis que él mismo dice que Kenia está muy bien situado en ese ámbito de naciones de África, y como tiene su peso, pues deben también tomar una preponderancia para hacer las cosas. Familia, sí, también habló de familia. El Papa pide oponerse a las prácticas que degradan a las mujeres. El Santo Padre ha celebrado la Eucaristía por la evangelización de los pueblos en el campus de la Universidad de Nairobi. Durante su homilía, el Papa ha asegurado que la sociedad keniata ha sido abundantemente bendecida con una sólida vida familiar, con un profundo respeto por la sabiduría de los ancianos y con un gran amor por los niños. ¿Eso es malo? ¿Verdad que no?
La salud de cualquier sociedad depende de la salud de sus familias, ha precisado. De este modo ha afirmado que nuestra fe en la palabra de Dios nos llama a sostener a las familias en su misión en la sociedad, a recibir a los niños como una bendición para nuestro mundo y a defender la dignidad de cada hombre y mujer porque todos somos hermanos y hermanas en la única familia humana. Como siempre, no podía faltar que hablara de la familia, con lo cual estamos plenamente de acuerdo, ¿cómo no? La familia es esencial para el buen funcionamiento de las personas y de la sociedad, de las naciones, en definitiva. Y cuando las familias empiezan a fallar, todo termina yéndose al traste. Y el Papa, ¿por qué habla de la familia? ¿Porque quiere que realmente vayan bien? ¿O es porque el tema de la familia también lleva a que debe haber un día para todos, en el cual puedan reunirse y evitar esos problemas, y ese día especialmente que él ya ha dicho, y todo el papado siempre ha dicho, debe ser el domingo? A propósito de la lectura del Evangelio, cuando Jesús resucitado afirma, «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra», ha recordado que nos está asegurando que Él, el Hijo de Dios, es la roca. Él quiere, ha indicado, que todos nosotros construyamos nuestra vida sobre el cimiento firme de su palabra. Y Él mismo lo dice, el Hijo de Dios es la roca, Jesús, no es Pedro, es Jesús. Entonces, ¿por qué esa manía de decir que la Iglesia viene de Pedro? En fin, una vez más, las palabras en griego del escrito para nada denotan que Pedro es la cabeza de la Iglesia, sobre el que está puesto todo el fundamento y del que todo iba a depender después a través de sucesiones papales. Eso es el gran engaño de la historia del catolicismo, que por desgracia se han tragado millones y millones de personas a lo largo de toda la historia y aún lo siguen haciendo. Pero ahí dice la verdad. Quien es la roca es Cristo. Pero bueno, vamos a ver más cosas. Familia y paz y seguridad. Francisco en la periferia de Nairobi. Los niños son carne de cañón para negocios ensangrentados. Pidió se mejore el hábitat popular para que todos puedan vivir conforme a la dignidad humana. No es filantropía, es una obligación de todos. Pidió por ello, invitó a pagar la deuda social, la deuda ambiental con los pobres de las ciudades, y para ello pidió concretar acciones sistemáticas que mejoren el hábitat popular y planificar nuevas urbanizaciones de calidad para albergar a las futuras generaciones. Y atención, para que todos puedan tener la paz y la seguridad que se merecen conforme a su infinita dignidad humana. Paz y seguridad. Y Primera de Tesalonicenses nos decía, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción sobre ellos repentinamente y no escaparán como la mujer en dolor encinta. Y eso es profecía, y curiosamente llevamos una racha de que nos diga el Papa paz y seguridad por todos lados junto a líderes políticos de primer orden. ¿Qué podemos esperar? Pues ya lo sabéis, las profecías de Dios no fallan nunca. Pronto veremos todo lo contrario a paz y seguridad. De hecho ya lo estamos viendo, ¿verdad? Todo lo que está aconteciendo ya, pues preparaos porque esto aún no es nada. Y no es porque me guste esa situación. También conozco los padecimientos de las mujeres que luchan heroicamente para proteger a sus hijos e hijas de estos peligros. Pido a Dios que las autoridades asuman junto a ustedes el camino de la inclusión social, la educación, el deporte, la acción comunitaria y la protección de las familias, porque es esta la única garantía de una paz justa, verdadera y duradera. Mirad que es en lo que está trabajando el Vaticano para ganarse a todos, ¿eh? También vimos lo de escolas ocurrentes que hizo el Vaticano y que está siendo también dispuesto por todo el mundo. Pues en definitiva son los mensajes para que todo vaya ligado a lo mismo. Pero claro, ¿quién puede decir que esto, dicho así, es malo? En absoluto, ¿verdad? Y ahora atención, porque vamos a entrar quizás en una de las, yo diría que en la parte más dura de las que podíamos mostrar hoy. Vía Crucis, el fracaso de Dios. ¿Sabéis lo que es un Vía Crucis, no? Son esas etapas que se dicen que Jesús fue pasando hasta llegar al Calvario, y esas caídas y tantas cosas más. Bueno, pues sabiendo esto, vais a ver esto también. El Papa a los jóvenes de Kenia: no le tomen el gusto a ese azúcar que se llama corrupción.
Durante el encuentro mantenido en el estadio Kasarani, el Santo Padre ha señalado que en la vida uno puede dejarse vencer por las dificultades o vencer los desafíos. Y bien, ya veis, un estadio lleno a rebosar. Y después de decir este mensaje, mirad qué aparece ahora. Les voy a contar una confidencia. En el bolsillo llevo siempre dos cosas, un rosario para rezar, y una cosa que parece extraña. ¿Qué es esto? Lo muestra. Y esto es la historia del fracaso de Dios. Es un vía crucis, un pequeño vía crucis. Es como Jesús fue sufriendo desde que lo condenaron a muerte hasta que fue sepultado. Con estas dos cosas me arreglo como puedo, pero gracias a estas dos cosas no pierdo la esperanza, les ha confiado el pontífice. Vía crucis es la historia del fracaso de Dios y lo lleva en su bolsillo junto a un rosario para mantras, ¿no? ¿Fue un fracaso de Dios el Vía Crucis? Esto es lo que muchos pueden ver desde una perspectiva humana, es un fracaso de Dios, porque van, lo destrozan y lo asesinan. ¿Y se queda tan ancho diciendo esto? ¿No especifica más? ¿Será que realmente está diciendo lo que creen en verdad los líderes del Vaticano? Pues sí, pues es eso. Y mirad, aún hay más cosas. Les agradezco que hayan rezado tantos rosarios por mí, y por favor, les pido que recen por mí porque yo también necesito y mucho. Cuento con las oraciones de ustedes y antes de irnos les pediría que nos pongamos todos de pie y recemos juntos a nuestro Padre del Cielo, que tiene un solo defecto, no puede dejar de ser Padre. Además es que utiliza unas palabras que realmente son increíbles. Eso no se podría decir nunca tiene un solo defecto, sino tiene una súper gran virtud. Pero bien, es curioso, ¿eh? ¿Qué lenguaje está utilizando el Papa? Claro, algunos pueden justificar esto diciendo, no, es una forma de expresión y ya está. Pero es que están realmente desacertados si fuera esto. Por si fuera poco, ahora vais a ver cuando dice lo que os he leído hace un instante. Mirad el vídeo porque realmente no tiene desperdicio. Dice que gracias a estas dos cosas no pierde la esperanza. Por un rosario y por llevar un Vía Crucis, que le puede dar una vuelta a la página y sigue habiendo Vía Crucis. ¿Y lo habéis visto en qué tono lo dice? El fracaso de Dios, y desde que empieza a sufrir hasta que termina en la sepultura. Y no dice nada de que su esperanza no es eso, sino que su esperanza es la resurrección de Cristo. ¿Y qué intentó el diablo hacer? Poner guardias, sellarlo todo para que Jesús no resucitara, quedarse hasta ese episodio. Y parece que eso es lo que le haga disfrutar a él. Llegar hasta la tortura y muerte de Cristo y quedarse allí, el fracaso de Dios. Pero Jesús venció. Venció porque resucitó y nadie lo pudo parar, y gracias a eso sí que tenemos esperanza. Es nuestra salvación. Y si no pensamos en eso y lo abrazamos, ya podemos pensar, ¿para qué llevar crucecitas que solo implican la muerte de Cristo y punto? No, la resurrección, sin la cual nada de todo eso hubiese tenido su finalidad cumplida. En fin, llega un momento en que ya no hay palabras para describir el anticristo, nunca mejor dicho. Y ya en la recta final, la cruz quebrada. Vamos a ver el vídeo donde ustedes son de Dios, no tengan miedo. Bien, este vídeo también, un poco a modo de resumen, nos iba mostrando esa cruz quebrada que ha ido paseando, esos mensajes que soltó el Papa en todos esos lugares. Y una vez más, a nadie creo que se le puede olvidar la cara, la expresión, las palabras de cuando el Papa mostró lo que hemos visto en el anterior vídeo. Realmente impactante. Pues en definitiva, nosotros nos vamos a quedar aquí y mañana vamos a tener la continuación, cuando el Papa va a Uganda, y esperemos que en otra sola conferencia terminemos ya este tema, pero vamos a ver que tampoco hay grandes diferencias entre un lugar y otro con los mensajes que el Papa iba soltando.
pero eso sí, al final, una vez más, vamos a ver algo que, cómo no, nos va a servir para guinda del pastel. Estemos atentos a todo lo que el Papa sigue haciendo, porque cada movimiento suyo es un movimiento definitivo para ir llevando al mundo a un mensaje, a una forma de hacer, por el cual todos deberán pasar, y por el cual quien no quiera y diga las verdades va a ser tildado de todo lo peor y va a tener persecución, porque Roma no cambia. No os dejéis entrampar. Que Dios os bendiga.